rechazo detrás. Por supuesto que uno quiere lo mejor para sus hijos, pero muchas veces nuestros papás hacen eso y nosotros hacemos lo mismo. No es solamente los padres con nosotros, no necesitas tener hijos para darte cuenta de la proyección, no, pues lo proyectamos constantemente, lo no recibido en muchas situaciones actuales. Entonces, la luna habla de la madre, pero también habla de esa infancia y de ese niño interior. ¿Qué hay detrás de esa historia o cómo es esa historia? Por supuesto que la presencia de la luna en un elemento y en un signo tiene muchísimo que ver con el karma y el dharma de esa persona, de cualquier persona. Y yo siempre miro, después de mirar la luna, los puntos del karma, que son los nodos lunares, donde se vivieron los eclipses en el año que nació esa persona, porque eso también forma parte de la evolución. O sea, ¿a qué vino? ¿Cuál es su propósito de vida? ¿Qué ha venido a sanar esta persona? ¿Y por qué? Ahí empezamos a meternos en ese análisis transgeneracional, por qué deciden hacer de estos padres y en este árbol familiar, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso, hay muchas lunas, son 12 lunas, ¿sí? Esas 12 lunas tienen matices distintos. Hay una que está muy demonizada desde mi punto de vista, pero bueno, a ver, ya vamos a hablar de la luna en algún momento, en algún podcast aparte, y vamos a tratar de polemizar un poco y debatir. La luna en Libra, por ejemplo, es una luna muy demonizada porque dicen que es como la peor luna, y en realidad no es que es la peor luna, pero es una luna que está en un signo de aire, y que tiene muchas cosas para aprender con respecto a la dependencia, a la independencia, sobre el ser y el parecer. Por supuesto, no se olviden que Libra es el signo del otro, es el signo de nosotros, no se olviden de eso. Entonces es muy, imagínense una energía lunar emocional en un signo en donde está un tú y está un yo. Y hay un deseo particular en cada uno de ellos. ¿Cómo hace esa luna para lidiar? O hago el deseo del otro o hago mi deseo, o ¿qué hago con eso? Porque no quiero defraudar al otro, quiero que el otro sea feliz. Y entonces terminamos como, igual que la Venus en Libra, ojo, supeditando nuestro deseo al deseo del otro. Entonces esa es la complejidad y una parte nada más, un ápice estoy contando, de lo que sería una luna en Libra, por ejemplo, que yo he leído mucho acerca de ella y he hablado con muchísimos colegas sobre cómo la viven, y está un poquito demonizada, por ejemplo, porque es como el síndrome de la nena perfecta también, o del nene perfecto, pero sacando esas nomenclaturas que se le ha puesto, muchos colegas le han puesto. Para mí se trabaja mucho el tema de la dependencia, de la codependencia, de la independencia, de yo soy una cosa, vos sos otra. Sí, es complejo porque cómo me manejo directamente con mi madre. Es bastante, les digo que la luna es fascinante en todo sentido, y obviamente me voy a quedar corta en todas las explicaciones que haga, y porque tiene esta cosa tan mística del pasado, del porqué, de lo profundo, de lo que está detrás de ese sol brillante y hermoso que somos nosotros, y que es la otra parte de la historia, es como la previa, es como el prólogo, el prefacio. Y a su vez también es el presente, ¿se entiende? Y después tenemos este ascendente, que es esta energía, que es una energía de, que es que está para afuera, como digo yo, es el filtro entre el sol y la luna en algún punto para mí, esto lo digo yo a cuota personal y por experiencia propia. Es esa máscara que construimos, ¿no? Es esa... Sí, es lo que lidia con lo sociocultural, es esa personalidad que se mueve en el mundo material, y de la cual también tenemos un montón que aprender, porque el signo ascendente es muy importante, porque filtra y porque además es el que lidia justamente con lo exterior a uno, o sea, sería como el mundo exterior protegiendo el mundo interior, pongámoslo así, no es tan así, pero para graficarlo de una manera sencilla.
Y yo cada vez que miro los ascendentes, pienso, wow, quisimos nacer con una energía para aprender, ¿no? También ahí, ¿por qué nazco con este ascendente, no? Yo siempre digo, las personas que tienen ascendente en Tauro o en Tierra, trabajar tanto su seguridad personal, ¿a dónde ponen su seguridad personal también, no? Pero el ascendente lidia con todo, con las modas, con lo sociocultural, con los estímulos, los primeros estímulos familiares, los estímulos sociales, el colegio, lidia con todo eso la personalidad y se va creando una personalidad, algo que se muestra y que muchas veces no te refleja en esencia porque nosotros necesitamos como un mecanismo de defensa esa barrera para no ser dañados, ni manipulados, ni heridos, ¿no? Entonces esa es como... Yo me acuerdo que tenía una profesora que siempre nos decía, es como el disfraz más hermoso que nos ponemos, que después a veces lo parchamos, otras veces nos sacamos y nos ponemos otro disfraz, que cuando nosotros cambiamos. Y la personalidad se gesta de las creencias, de los patrones, de esos estímulos que yo les mencioné antes, y va creando ese yo, que es el que está en contacto con todo, que es el que crea, en definitiva, también en lo físico, el que materializa. Entonces, es muy importante entender que esos 3 elementos que acabo de mencionar en una carta natal nunca van a definir del todo una persona, pero sí van a marcar las primeras respuestas de esos por qué. ¿Por qué nació con este sol? ¿Por qué tiene esta luna? ¿Y por qué esta personalidad? ¿Se entiende? Es muy... para mí ese es como un punto de partida. Yo se lo digo a mis alumnas, ya las que están terminando la carrera que yo ofrezco, y les digo, es como que esas son las primeras respuestas de los primeros porqués. Y bueno, se amalgaman los 3 elementos. No quiero hacer esto muy largo porque la verdad que quiero que se entienda, eso sí. Y luego esos se van amalgamando con el resto, porque recuerden que yo tengo un sol, por ejemplo, yo tengo un sol en Escorpio, un sol muy profundo, muy intenso, un sol críptico, un sol que siente, un sol que es intenso en sus emociones y en sus pensamientos, por ejemplo, pero el sol no es el director de Escorpio. El director de Escorpio es Marte y también es Plutón, entonces yo tengo que entender que el signo en el que yo nazco, tiene también otros elementos naturales. O sea, cada signo tiene su regente, tiene su planeta director. Entonces yo tengo un sol, por ejemplo, en Libra, tengo que buscar también a Venus, porque Venus es la directora de Libra. Entonces ahí metemos más elementos. Por eso les digo que todo se amalgama en una carta natal. Y no es que es una pavada leerla o analizarla. Que a veces yo sé que está ese lugar común, ¿no? En todos lados a veces, lamentablemente. Así que bueno, esto fue un poquito, porque la verdad que es tanto lo que hay que compartir, por eso lo voy a separar en podcasts distintos, mientras llora mi gata del otro lado. Y vamos a ver si podemos ir hablando, ¿no? Hablándoles sobre todo de los elementos de una carta natal, de cómo llegar a interpretarla, reinterpretarla. No son clases las que vamos a hacer ahora, es simplemente compartir un poco más de conocimiento desde mi experiencia, desde mi formación profesional y después que ustedes puedan ver su carta, hacer su carta y decir, mira, yo tengo este sol, mira, yo tengo este ascendente, mira, yo tengo esta luna. Che, qué bueno. ¿Por qué habré nacido con esto? ¿Qué tengo que aprender? O sea, que lleguemos a esas preguntas, ¿sí? Bueno, espero se haya entendido. Les deseo una hermosa semana, un hermoso fin de semana. Se vienen energías de mucha transformación y de concreción, sobre todo de compensación. Se terminaron los eclipses, pero no se terminaron. Están y van a seguir estando. Y terminamos nuevamente nuestro podcast con la canción con la que empezamos, que fue Hay que volar. Así que permitámonos eso con nuestro corazón. Volemos con el corazón, ¿sí? Y después invitemos a la mente a que nos acompañe. Así podemos vivir una experiencia con otros conocimientos, con otra sabiduría, con otra mirada, que, bueno, nos va a hacer bien, pues nos ayuda a crecer. Bueno, les mando un beso a todos y, bueno, a seguir evolucionando.